Un tranquilo paseo de regreso a casa se convirtió en una tensa confrontación cuando Marcus Brown fue rodeado y bloqueado en plena calle. El líder de un grupo, con actitud calculadora y mirada desafiante, parecía dispuesto a imponerse sin que nadie interviniera. Pero el destino tenía preparado un movimiento inesperado, la llegada de John Brown, cuyo temple y presencia cambiaron por completo el rumbo de la escena. Y escuchen bien cómo este giro inesperado transformó la tensión en un momento de justicia que nadie vio venir. La tarde en Maple Ridge tenía ese aire pesado y somnoliento de los veranos prolongados, cuando el calor se aferra a las calles como una manta invisible. El asfalto relucía con un brillo ondulante, y el sol, a punto de descender, banaba las fachadas de ladrillo en tonos cálidos y dorados. Desde la panadería de la esquina legaba un olor dulce, mezclado con el perfume fresco del césped recién cortado. El murmullo lejano de un partido de béisbol, transmitido por una radio abierta, completaba esa calma engañosa que envolvía el barrio. Marcus Brown, de 16 años, caminaba por la acera con el balón de baloncesto firmemente sujeto bajo el brazo. Llevaba la camiseta sin mangas de su equipo y los pantalones cortos deportivos, ambos humedecidos por el sudor. Venía de la cancha municipal, donde había pasado las últimas horas practicando tiros y repitiendo jugadas imaginadas en su cabeza. Iba repasando mentalmente cada movimiento que quería perfeccionar antes del torneo de fin de temporada. El eco de sus zapatillas contra el pavimento era el único sonido que le acompañaba, marcando un ritmo tranquilo que contrastaba con la intensidad de su entrenamiento. Al girar en la avenida Willow, el sonido grave y vibrante de un motor rompió esa tranquilidad. Un viejo pickup con pintura mate desgastada y señales de múltiples reparaciones improvisadas se acercaba lentamente. En los laterales, símbolos llamativos resaltaban sobre el metal envejecido. Desde dentro, la música salía distorsionada por unos altavoces sobrecargados, mezclando acordes agudos con un bajo que hacía vibrar la carrocería. El vehículo redujo la velocidad y se detuvo justo frente a Marcus. El silencio del barrio hizo que el golpeteo irregular del motor pareciera más fuerte de lo normal. La puerta del copiloto se abrió de golpe, revelando a un hombre alto, de complexión robusta, con un chaleco oscuro sin mangas y unas gafas de sol que ocultaban su mirada. Bajó con pasos medidos, el sonido de sus botas contra el pavimento retumbando en el aire denso de la tarde. Uno tras otro, otros 3 hombres descendieron, colocándose a su lado y formando un semicírculo que bloqueaba por completo el camino del muchacho. El aire entre ellos se cargó de tensión sin necesidad de una sola palabra. El líder del grupo se quitó lentamente las gafas, dejando al descubierto unos ojos que observaban a Marcus con una mezcla de cálculo y una sonrisa apenas perceptible. Sin alegría, Marcus sintió un cambio inmediato en el ambiente. El canto de las cigarras se desvaneció de su conciencia, reemplazado por el sonido acelerado de su propio corazón. El balón, que hasta ese momento era una extensión natural de su brazo, ahora le resultaba extraño y pesado. La calle, bañada en luz dorada, parecía más estrecha, más cerrada, como si el sol hubiera perdido parte de su calor. Detrás de él, una cortina se movió levemente en una ventana, pero se volvió a cerrar enseguida. El barrio, que un instante antes le había parecido familiar y seguro, ahora parecía distante, como si de pronto se hubiera convertido en un escenario donde todo estaba suspendido a la espera del siguiente movimiento. Marcus no sabía qué querían aquellos hombres, pero algo en su instinto le advirtió que nada bueno estaba por venir. El líder del grupo dio un paso al frente, acortando la distancia hasta quedar a menos de 1 metro de Marcus. Su sombra cubrió parcialmente al muchacho, y aunque el sol todavía brillaba, la sensación que transmitía era más fría que cualquier brisa. Con un movimiento pausado, lanzó una mirada a sus compañeros, y estos se dispersaron lo justo para cerrarle cualquier posible escape. Marcus sostuvo el balón con más fuerza. No apartó la vista, pero sentía como sus manos empezaban a humedecerse por la tensión. El silencio era incómodo. No había voces elevadas, solo ese instante suspendido en el que parece que todos esperan que alguien haga el primer movimiento. Desde algún lugar cercano, el golpeteo de una pelota contra el pavimento. Quizá otro niño jugando. Sonaba ajeno, como si viniera de otro mundo. Uno de los hombres del grupo, más joven y con una gorra ladeada, sonrió brevemente, no con amabilidad, sino como quien cree tener el control de la situación. Hizo rodar una moneda entre sus dedos, observando cada reacción de Marcus. Otro, de brazos cruzados, mantenía la vista fija en él,
Midiendo cada respiración, el líder inclinó ligeramente la cabeza, como evaluando. No dijo nada todavía, pero su expresión transmitía un mensaje claro. Él decidía cuándo y cómo se iba a desarrollar ese encuentro. Marcus sintió cómo el tiempo se estiraba, cada segundo más largo que el anterior. El canto de un pájaro en un cable cercano rompió el silencio por un instante, pero se apagó tan rápido como había aparecido. El ambiente parecía más denso, y Marcus percibió detalles que normalmente pasarían inadvertidos. El olor a combustible que desprendía el pickup, el leve crujido de la tela del chaleco del líder al mover los hombros, el roce de las botas sobre el asfalto. Eran señales pequeñas, pero suficientes para dejar claro que aquel no era un simple encuentro en la calle. A pesar de la presión, Marcus no retrocedió. Mantuvo la espalda recta y la mirada al frente, intentando proyectar una calma que no sentía del todo. Era consciente de que cualquier gesto podría interpretarse como una invitación a dar un paso más en esa tensión silenciosa. Y, sin embargo, en lo más profundo de su mente, empezaba a formarse una pregunta. ¿Cuánto tiempo podría sostener esta postura antes de que algo cambiara de manera inevitable? La tensión que hasta ese momento había flotado en el aire comenzó a transformarse. El líder del grupo dio un paso más hacia Marcus, invadiendo su espacio personal de una manera calculada. No alzó la voz ni hizo un gesto brusco, pero la intención se podía leer en la forma en que lo miraba, como si evaluara cada reacción. Sus compañeros, atentos, parecían esperar una señal invisible para actuar. Marcus sintió cómo el pulso le latía con fuerza en las sienes. La calle, que minutos antes había sido un lugar común, ahora se había convertido en un escenario estrecho, cerrado por la presencia de esos hombres y por la vibración grave del motor que seguía encendido. El pickup, con sus puertas abiertas y música baja, parecía un testigo mudo de la escena. Un ligero movimiento detrás de Marcus llamó la atención de uno de los hombres, que giró la cabeza rápidamente, pero no vio nada. Al parecer, un vecino había abierto la puerta de su casa por un instante y luego la cerró, como si prefiriera no involucrarse. Ese breve destello de actividad exterior se apagó de inmediato, devolviendo la sensación de aislamiento. El líder cambió levemente de postura, como si estuviera a punto de hablar, pero en lugar de eso pasó la mirada lentamente de Marcus a sus compañeros. Uno de ellos, con una chaqueta de mezclilla, sonrió de forma breve, como si hubiera captado un mensaje silencioso. Se produjo un leve murmullo entre los hombres, demasiado bajo para que Marcus pudiera entenderlo, pero lo suficiente para que supiera que estaban alineados en una misma intención. En ese momento, un sonido distinto interrumpió el hilo invisible que unía a todos. Pasos firmes que resonaban en la acera a la vuelta de la esquina. Eran pasos largos, seguros, que no parecían dudar de hacia dónde iban. La sombra de una figura comenzó a proyectarse sobre el asfalto antes incluso de que apareciera en escena. Marcus no necesitó verlo para reconocerlo. Su instinto le dijo de inmediato quién se acercaba. El grupo también lo notó. El líder giró levemente la cabeza, sin apartarse de Marcus, pero su mandíbula se tensó de manera apenas perceptible. La calle, que ya estaba cargada de tensión, pareció contener el aliento. Y en esos pocos segundos, antes de que la figura se revelara por completo, Marcus sintió una mezcla de alivio y expectación, como si supiera que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo el rumbo de aquella tarde. La figura apareció finalmente al doblar la esquina. Era un hombre alto, de complexión fuerte, con el paso firme de quien sabe exactamente a dónde va. Vestía una camiseta oscura y unos vaqueros sencillos, pero su porte transmitía algo más que simple confianza. Irradiaba control. Sus ojos, ocultos parcialmente bajo la sombra de la visera de una gorra, se fijaron de inmediato en Marcus y en el grupo que lo rodeaba. Marcus notó cómo su respiración se estabilizaba al instante. No necesitaba ninguna presentación. Conocía demasiado bien ese paso, esa manera de moverse. Era su padre, John Brown. Y aunque no había prisa en sus movimientos, cada paso que daba parecía recortar la distancia con una precisión calculada. El sonido de sus botas sobre el pavimento resonaba de forma diferente al de cualquiera de los presentes. Rítmico, seguro, constante. Los hombres del grupo, que hasta hacía un momento dominaban la escena, comenzaron a intercambiar miradas. No hubo gestos evidentes de inquietud, pero pequeños detalles los delataban: un hombro que se reacomoda, una mano que deja de estar en el bolsillo, una respiración que se hace más profunda.
John no aceleró el paso ni buscó imponerse con gestos exagerados. Se detuvo a pocos metros, clavando la mirada en el líder. Fue un silencio breve, pero tan cargado que parecía que hasta el aire había decidido esperar. Luego, con voz baja pero firme, dijo algo que no era una orden directa, pero sí una advertencia. Su tono tenía la calma de quien no necesita elevar la voz para ser escuchado. El líder intentó sostenerle la mirada, pero se encontró con unos ojos que no parpadeaban y que parecían medirlo de arriba abajo. Había en ellos una seguridad distinta, de alguien que había enfrentado situaciones mucho más exigentes que cualquier discusión en la calle. Sin alzar las manos ni adoptar una postura de enfrentamiento, John proyectaba una energía que ocupaba todo el espacio entre ellos. Uno de los hombres del grupo, el más joven, apartó la vista y fingió interesarse en el suelo. Otro hizo un leve gesto hacia el líder, como buscando una señal para retroceder, pero no la recibió. Sin embargo, la tensión en el ambiente cambió. Ya no estaba Marcus solo frente a ellos. La presencia de John había alterado el equilibrio invisible que sostenía esa situación. John dio un paso más, reduciendo la distancia hasta quedar prácticamente frente al líder. No hubo contacto físico, no hubo palabras ásperas, pero la diferencia de posturas era clara. Uno estaba intentando imponerse, el otro simplemente estaba allí, seguro de que no necesitaba demostrar nada. Marcus observaba en silencio, comprendiendo que lo que estaba presenciando no era solo un momento de tensión, sino una lección. La fuerza no siempre se mostraba con ruido o con gestos amplios. A veces se presentaba con la calma absoluta de quien sabe que puede actuar en cualquier segundo. Pero no lo hace a menos que sea necesario. El motor del pickup seguía encendido, pero ahora su sonido quedaba en segundo plano. Los murmullos de los acompañantes del líder se apagaron, y hasta la música distorsionada del interior pareció perder fuerza. El foco estaba en esos pocos metros que separaban a John del hombre que había intentado dominar la escena. El silencio se mantuvo, pesado pero controlado, como el instante previo a una tormenta que todos sienten venir. Y aunque nada definitivo había ocurrido todavía, Marcus supo que el siguiente movimiento, fuera cual fuera, marcaría el desenlace de aquella confrontación. El silencio que cubría la calle parecía prolongarse más de lo natural, como si todo el barrio estuviera conteniendo el aliento. John no se movía, y sin embargo su presencia llenaba el espacio. Sus hombros relajados y su postura recta proyectaban una seguridad que no necesitaba explicaciones. El líder del grupo, que minutos antes había mostrado dominio, ahora se encontraba frente a una mirada que no vacilaba ni un instante. Fue el propio líder quien rompió el contacto visual por un segundo, como si evaluara sus opciones. Su respiración se volvió más lenta, y en su rostro apareció un rastro de incomodidad. No hubo palabras duras ni gestos amenazantes, pero el mensaje era claro. La situación había cambiado y no a su favor. Uno de los hombres del grupo fue el primero en dar un paso hacia atrás, disimulando el gesto como si solo se estuviera acomodando. Otro, con una breve mirada al líder, caminó hacia el pickup y subió sin decir nada. El tercero los imitó, manteniendo la vista baja. El motor del vehículo, que había estado vibrando todo el tiempo, sonó más alto cuando el conductor presionó ligeramente el acelerador. El líder, aún frente a John, parecía debatirse entre quedarse o retirarse. Finalmente, con un leve gesto de la cabeza, más una aceptación tácita que una rendición, dio media vuelta y subió a la parte trasera del vehículo. No hubo palabras de despedida, solo el ruido de la puerta cerrándose y el pickup alejándose lentamente por la avenida, hasta que el sonido del motor se perdió en la distancia. John se giró entonces hacia Marcus. Sus ojos, firmes pero serenos, se suavizaron al mirarlo. Caminó hasta él y le puso una mano en el hombro, ejerciendo una presión breve, lo suficiente para transmitir calma. Marcus sintió como la tensión acumulada en su pecho comenzaba a disiparse. «Vámonos a casa», dijo John con voz tranquila. Emprendieron el camino sin prisa. El barrio parecía haber recuperado su rutina. El canto de las cigarras volvió a llenar el aire. Una cortina se movió en una ventana y un perro ladró a lo lejos. Pero para Marcus, nada era igual. Caminaba junto a su padre con una nueva certeza. La verdadera fuerza no siempre se muestra con ruido ni con confrontaciones abiertas. A veces, el simple hecho de mantenerse firme y saber cuándo actuar es lo que realmente inclina la balanza. Mientras se alejaban, Marcus miró de reojo a John. En su mente quedaba grabada la imagen de ese instante.
no solo como un momento en el que fue protegido, sino como una lección que, sin palabras, le enseñó más que cualquier conversación, y supo que en el futuro, esa calma y esa firmeza serían algo que él también buscaría aprender.